Hola, ¿qué tal? Soy Govindo Balbuena, fundador y mentor de Go3 Studio. Este es un video especial que forma parte de todos los temas que discutí cuando estaba haciendo el tour en México 2015. Esta es parte de mi intención de seguirme poniendo al día con el contenido para que todas las personas que no pudieron ir a México y que no estaban en las actividades se enteren de todos los temas que discutimos. Para que todos estemos enterados y podamos sacarle el máximo de provecho a todo lo que se conversó. En este caso, se tratan de videos cortos que estoy tratando de hacer para no hacerlos muy largos y sean fácil de ver para ustedes, con los diversos temas. Y en este tema quiero que hablemos sobre los 10 mandamientos que tenemos que cumplir o que deberíamos seguir cuando estamos trabajando, cuando somos artistas 3D, cuando nos dedicamos a 3D, animación, arquitectura, etc. Si trabajamos con 3D, esta es mi visión particular de esos 10 mandamientos que deberíamos seguir. Antes de entrar en tema como tal, quiero disculparme, por favor no se vayan a sentir ofendidos en el caso de que esté trabajando temas religiosos como el de los mandamientos o algo así. Si no les gusta el tema de los mandamientos, pueden llamarlo los 10 normas o los 10 consejos que debería seguir o para ser artistas 3D, llámalo como quieras, ¿ok? Yo lo llamé mandamiento porque me pareció más agradable y me pareció un poco así como está allí Moisés, un poco más señalándolo, un poco más con intensidad, ¿ok? Y estas son mis 10 versiones de mandamientos. Vamos a comenzar. La primera sería, el primer mandamiento sería especialízate en tu trabajo. Si no han visto Breaking Bad, deberían verlo. Es una persona que fuera del contexto, porque no voy a entrar en el contexto de la serie, esto es una serie de televisión, este es Walter White. Él es muy bueno trabajando con química y es tan bueno en química que se dedica a hacer metanfetaminas, es decir, drogas. Yo no estoy diciendo que ustedes vayan a salir a la calle a comprar elementos químicos y vayan a producir drogas, por favor no lo hagan. Estoy hablando de especializar tu trabajo, es decir, que si tú eres muy bueno en algo, tienes que profundizar al máximo en ese tema. Si tú eres muy bueno modelando o se te da muy bien el modelado en 3D, sería muy interesante invertir dinero, invertir recursos, invertir tiempo en capacitarte y seguir aprendiendo para mejorar en esa área. ¿Ok? Si lo tuyo es fotografía, nuevamente invertir en cámaras, en fotografías, en programas de edición, en cursos, etcétera, para adentrarte en el tema de la fotografía. Es mucho la diferencia que puedes tener en un profesional que apenas conoce cierta disciplina a un profesional que ya tiene mucho tiempo especializándose en el área. De hecho, las personas que se especializan en un área tienden a ser las personas ideales de las cuales o en las cuales tú deberías aprender. No es muy bueno abarcar mucho porque al final, si quieres morder mucho, terminas sabiendo mucho de todo, pero realmente no eres perfecta o no eres totalmente bueno en algo, ¿ok? Ese sería mi primer mandamiento, especialícense. Un consejo que ya lo di en otro video, que les puedo dar, es un consejo que me está funcionando mucho últimamente, es hagan una lista de todas sus habilidades, de todos sus talentos, de todas las disciplinas que les gusta trabajar, de todo lo bueno que ustedes saben hacer. Hacen una lista o todo lo bueno que a ustedes les gustaría hacer también. Hagan una lista de todo eso y a la final van a tener una lista, por ejemplo, con 30, 50 cosas. Luego, con esa misma lista, crean otra lista en la cual ustedes le están dando prioridades. ¿Cuáles son las que quieren aprender primero? ¿O en qué quieren especializarse primero? Porque ese sería el tema del primer mandamiento. Y una vez que tengan todo ese orden de prioridad, ustedes simplemente seleccionan las primeras 3 y las demás. Le trazamos una X grandísima y no nos vamos a dedicar a ellas por completo y nos vamos a centrar en esas únicas 3 funciones, en esas únicas 3 herramientas para ser muy bueno trabajando en ellas. Así que es un buen consejo, por favor aplíquenlo. Y utilicen el espacio de comentarios y me avisan qué les pareció. El segundo mandamiento sería superarte a ti mismo, plantearte nuevos retos. Esto me gusta mucho y se lo repito mucho a las personas que me piden consejo. La única persona con la que debes competir en el planeta es contra ti mismo. No compitas con otra persona que hace 3D para arquitectura, no compitas contra otra persona que trabaja en diseño de cocinas, por ejemplo. No es bueno competir porque no todo el mundo tiene una rivalidad sana, no todo el mundo tiene un sentido de competencia sana, y entonces a veces las personas pueden sentirse como amenazadas o sentir que están siendo despojadas de su propiedad intelectual y de su conocimiento, y que tú se los puedes estar robando de alguna manera para conseguir más trabajo y quitarle el trabajo a él. Entonces no es una buena persona, no es una buena persona, obviamente no es una buena persona si piensa así, pero no es una buena forma de pensar. Al punto que voy es que en lugar de competir con los demás, no compitas con los demás, busca referencias, investiga, conoce qué están haciendo otras personas en tu área
Conoce cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos de falla, trata de tenerlos como referencias para saber en qué cosas debes hacer bien y qué cosas no debes hacer porque ellos ya se han equivocado en eso. Pero principalmente, supérate a ti mismo. Tú eres la única persona con la que puedes competir. Tu trabajo siempre, siempre puede ser mejor. Tú haces un render hoy, ahorita, en este momento, y si guardas el render y después dedicas 15 minutos más para hacer algunos ajustes y vuelves a hacer el render va a ser 15 minutos mejor. Siempre hay margen para mejorar y siempre uno debe superarse a uno mismo. Tercer mandamiento, hay que investigar, hay que mantenerse al día. Esto es súper importante y con internet es cada vez más sencillo. Sigue a la gente adecuada en Twitter. Sigue, por ejemplo, a las empresas que realizan o que fabrican los software en Twitter. Sigue a Autodesk. Sigue a Pixologic. Sigue a quien sea. Sigue a todas las redes. Sigue a Unreal Engine. Sigue a Unity, etc. Sigue los temas en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Pinterest, en Instagram, etcétera, donde sea que ellos tengan presente, síguelos, porque cada vez que aparezca algo nuevo sobre su tema o sobre lo que ellos consideran importante, lo vas a ver allí y es una manera muy, muy fresca de mantenerte al día. El tema de las revistas o este tipo de material impreso, yo creo que ya está quedando un poco obsoleto. A mí siempre me gusta tener el libro en la mano. Pero en cuanto al tema de 3D, sí es más obsoleto porque cada vez es mucho más cómodo verlo en internet. Además, en internet yo puedo tener el material igualito en un PDF, pero además me estoy apoyando con un video y tengo archivos de ejercicio, etc. Pero investiguen, busquen cualquier tipo de recurso, páginas web, redes sociales, material impreso, o trabajen con colegas, pregunten, empápense de lo que ustedes están haciendo para que ustedes siempre sepan, aunque no dominen las herramientas nuevas que estén saliendo, aunque no dominen los últimos programas, sepan que existen para que ustedes tengan un mejor panorama de lo que está ocurriendo en su contexto laboral y ustedes sepan hacia dónde dirigirse o qué temas evitar y hacia dónde especializarse. Siguiente mandamiento sería diversifica tus habilidades, pero esto entra en conflicto con el mandamiento número 1, pero las religiones son así, todas las religiones entran en conflicto con una cosa con la otra, así que yo estoy tratando de entrar en el mismo tema en que entro con una directriz y luego la otra entra en conflicto con la otra. En este caso, yo en el primer mandamiento les dije, ustedes tienen que especializarse. Sí, es muy importante especializarse, pero especializarse no quiere decir que tú vas a ser muy bueno en algo y que inmediatamente vas a borrar todo lo que está en contexto o a tu alrededor y no vas a tener ninguna señal o estímulo del exterior de qué cosas están pasando. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que es bueno que tú sepas básicamente cómo se construye un sitio web, que sepas cómo se edita una fotografía, que sepas cómo se edita un video, que sepas cómo se edita un audio, que sepas cómo se suben videos y elementos a internet, que sepas cómo se crean panoramas, órbitas, las gafas en realidad virtual, cómo funciona. Es decir, todo tú tienes que saber un poquito de todo. No porque tengas que aprender a dominar todas esas herramientas, porque nuevamente entonces nunca vas a poder especializarte, pero sí es bueno que sepas un poquito de todo por dos razones. Uno, es muy importante que no seas el más bruto de una habitación. Es decir, cuando estás reunido con un grupo de personas que están hablando el mismo idioma, un pocotón de profesionales y todos están hablando sobre un tema, no debería ser no el bruto, porque no sería mentira, bruto no sería el término adecuado, el no informado, porque no somos brutos, somos simplemente personas que todavía no sabemos, ¿ok? Nadie es bruto, me disculpo por el término nuevamente, está muy mal contextualizado. Nadie es bruto, simplemente no sabemos las cosas aún, pero uno puede aprender las cosas y dejar esa ignorancia sobre ese tema y luego aprender y asimilar un conocimiento nuevo sobre un tema. Entonces no es bueno que uno esté en una habitación y uno sea la persona que desconoce de qué se está hablando o no tiene ni idea de lo que está pasando. Esa es una razón por la que tú debes saber un poquito de todo. Y la segunda es para que no te jodan. Y me disculpan la grosería. Yo suelo usar groserías muy, muy poquitito y simplemente para hacer algo que sea muy, muy importante y para darle algún enfoque para que ustedes me presten atención. Pero es cierto. Tú tienes que saber de todo un poquito para que no te jodan. Porque si tú mandas a hacer un sitio web, por ejemplo, tú tienes que tener alguna noción de cómo se hace un sitio web. Porque si no, después te pueden llegar a traer cualquier cosa. Te pueden venir con una hilera y una oración y unos versos hermosos de palabras y textos explicándote lo que te acaban de hacer,
pero a lo mejor es desagradable, a lo mejor no sirve, a lo mejor lo que te están entregando simplemente estás botando el dinero o te están estafando. Entonces es bueno que tú sepas un poquito de todas esas cosas para evitar que te jodan. Nuevamente me disculpan la grosería. El siguiente pecado capital sería para las personas que hacemos 3D, el número 5, en la noche, es para renderizar. Esto es muy muy difícil, ¿ok? Realmente difícil. Pero si uno se organiza muy bien, tú puedes recibir un trabajo, modelarlo durante el día e incluso acostarte a dormir. Y si todavía no has terminado el trabajo, no importa, pero cuando te acuestes a dormir, tú programas un montón de cámaras listas en la escena y presionas un render y haces un batch render. Si no sabes cómo hacer un batch render, por favor entra a gov3studio.com y hay muchos videos. Hay un video incluso que coloca batch render, B-A-T-C-H, batch render en el buscador de YouTube o en el buscador del sitio web de la página. Vas a encontrar el tip ninja sobre el batch render para que sepas programar varias cámaras en secuencia antes de acostarte a dormir. De esta manera hay tres ventajas, como yo lo veo, este punto. La primera ventaja es que cuando te acuestas a dormir, tu sueño es más plácido. Estás más relajado o más relajada porque sabes que terminaste una fase del trabajo y que cuando te despiertes en la mañana hay un montón de renders para revisar, que sería la segunda ventaja. Cuando te despiertes en la mañana hay un montón de imágenes para revisar, sean finales o no, no importa, hay un montón de cosas, sean necesarias o no, no importa. Hiciste imágenes para saber cómo estaba, porque te quieres animar, porque te quieres motivar, porque quieres detectar fallas, porque quieres hacer una lista de fallas para corregir, etc. Y el tercer beneficio, que sería muy muy importante, es que el tiempo que estás durmiendo, el ordenador o la PC o tu equipo de trabajo está trabajando por ti. Entonces, otro punto, otro enfoque sería que tú estás rentabilizando aún más el tiempo, e incluso el tiempo en el que estás dormido sigues produciendo contenido. Así que es un poco obsesivo verlo de esta manera, pero también es muy muy bueno. El siguiente mandamiento que deberíamos seguir sería respaldar todo, porque si no vamos a reaccionar como reacciona Darth Vader. Me encantan las referencias de Star Wars, me disculpan. Cuando dicen no, cuando se entera de que Padme está muerta y cuando él por fin se convierte en Vader con toda esta armadura. Por favor vean Star Wars episodio 3, la venganza de los Sith. Sí. Pero bueno, volviendo al tema, respalda todo, todo. Nunca confíes en los autoback. Nunca confíes en las copias de seguridad que realiza cada programa, o incluso las que tú puedas programar para que haga automáticamente cada programa. No confíes en eso. Yo tengo un hábito que comienzo un proyecto, por ejemplo, voy a trabajar con la cocina verde. Entonces empiezo a trabajar con cocina verde 01, cocina verde 02, cocina verde 03. En una tarde, por ejemplo, puedo tener 4 cocinas. Cocinas 01, 02, 03, 04. Al otro día, no vuelvo a trabajar sobre las mismas cocinas. Empiezo a crear otro archivo. Cocina 06, cocina 07, cocina 08, etc. Esto probablemente te ocupe más tiempo, pero más espacio en el disco duro, pero te va a ahorrar más tiempo, porque incluso si tú te equivocas, puedes volver a un escalón anterior que tú mismo has programado, porque tú has ido grabando personalmente y con cuidado has hecho los respaldos de ese proceso evolutivo del trabajo para tú saber más o menos a qué altura. Y entonces siempre te puedes regresar a un paso anterior, o en caso de que estés trabajando en algo, por ejemplo, y no consigues una mesa del comedor o no consigues la fachada de un edificio porque se borró, no importa, porque si estás trabajando en el archivo 27 de esa versión del proyecto, pero resulta que esa fachada ya la habías resuelto en el archivo 11, tú puedes regresar al archivo 11, guardar esa fachada y luego traerte el archivo 27 y continuar, y entonces la falla no es tan grande y tú tienes el control sobre los respaldos. No le des la responsabilidad a los programas, y por favor respalda todo. Una vez que termine un proyecto, súbelo a una nube, guárdalo en un disco duro, guárdalo en otro disco duro, guárdalo en otro disco duro y guárdalo en otro disco duro, y entonces puedes estar tranquilo. Séptimo, divide el trabajo por fases. Este me gusta mucho, mucho, mucho. Este es uno de mis mandamientos más personales. Desde el fondo de mi experiencia les voy a tratar de compartir esto. ¿De qué se trata de dividir el trabajo por fases? Me gusta mucho porque, por ejemplo, yo me dedico, ahorita estoy muy muy dedicado a producir videos para ustedes, para que ustedes puedan aprender.
Entonces, para mí, ¿cómo se divide el trabajo por fases? Primero, yo hago una lista de todas las ideas de los cursos que quiero hacer. Segundo, le doy prioridad a los cursos. Tercero, empiezo a diseñar un programa de los cursos. Cuarto, empiezo a grabar unas clases piloto del programa para ver qué tal me está saliendo la voz, qué tal está la garganta, si me estoy encontrando con algún problema, etc. Y una vez que paso esa fase de prueba, entonces me dispongo a grabar la clase final. Luego la otra fase es la de edición y finalmente la fase de subirlo al sitio web y al canal de YouTube. Entonces pueden ver que yo estoy trabajando en muchas fases. Incluso cuando voy a trabajar con un cliente, que ya lo hago muy poquito porque nuevamente estoy muy dedicado a la escuela, yo asumo que llega un cliente, por ejemplo, Felipe. Felipe llega y me trae un proyecto para hacer una casa en 3D. Voy a hacer 3 interiores, 5 interiores y 2 exteriores, ¿ok? Entonces me pongo a trabajar y yo le digo al cliente siempre, cuando yo le estoy recibiendo el trabajo, que yo trabajo con 4 fases. La primera fase es de modelado, la segunda es de aplicación de materiales, la tercera es la de retoque fotográfico y edición de esos materiales, y la cuarta es la de los retoques finales y la entrega final. Y les voy a explicar por qué es bueno o por qué yo considero que son buenos trabajar en estas 4 fases. La primera fase, yo recibo el proyecto, yo todavía no conozco la casa, yo no conozco nada de él obviamente tiene mucho tiempo conociendo el proyecto, yo no. Entonces tengo que leer los planos, tengo que aprender cómo es la geometría para empezar a modelarla. Entonces mi primera fase es la de modelado. Una vez que termina la fase de modelado, yo hago muchos renders sin texturas. Generalmente es un material blanco o un material gris neutro para toda la escena. Y hago muchas tomas, hago 30, 50 tomas de ese material blanco con renders de una resolución muy bajita, simplemente para que se entienda el volumen. Y se las envío al cliente. Y le digo, mira, quiero que me corrijas todas estas imágenes para saber si yo realmente entendí la volumetría del proyecto o si tengo algo que corregir. Si tengo algo que corregir, es fácil corregirlo porque estoy en la fase de modelado. Si no tengo nada que corregir y el cliente me da el ok, entonces brinco a la segunda fase, que es la de aplicar materiales y luces. Mientras yo estoy aplicando materiales y luces, el cliente, de las 50 imágenes que yo envié, me va a decir cuáles son sus imágenes finales. Y yo les dije que yo le iba a dar 5 imágenes interiores finales y 2 exteriores. Entonces de la lista de imágenes él va a decir, mira, la número 11, la 14, la 21, la 27, la 32, etcétera, son mis imágenes finales. Esas son las vistas, las tomas que a él le gustaron. Entonces ya yo estoy en la fase 2, empiezo a trabajar con materiales, empiezo a trabajar con luces, y ya yo sé que ya no tengo que volver a enviar 50 imágenes. No. Ahora simplemente envío las imágenes de las tomas que él me aprobó. Y estoy en mi fase 2. Entonces el producto de esa fase 2 se lo envío al cliente. El cliente lo ve y hay que hacerle entender al cliente que las texturas no son finales, que después viene el retoque en Photoshop, viene un montón de cosas. Pero básicamente quiero saber si le acerté a los tonos de los colores de las paredes, a los tonos de las maderas, a los tonos de las inclinaciones, a los patrones de los textiles, etc. Si hay algo que modificar, no importa, porque simplemente vas a modificar una textura o una luz. Si no hay nada que modificar, el cliente dice, ok, perfecto, entonces paso a la tercera fase. En la tercera fase ya yo sé que tengo todo definido, entonces me pongo a perfeccionar mucho las texturas. Las personalizo en Photoshop, empiezo a agregarle más cariño, etc. y hago un render. Y ya esos renders tienen algo, perdón, tienen algo de retoque fotográfico. Y entonces esa tercera entrega yo se la envío al cliente, la tercera fase. Y entonces el cliente me dice, sí, hay algún error, yo solamente tengo que modificar pocas cosas en Photoshop. Y si no hay ningún error, perfecto. Entonces yo recibo todas las imágenes y le digo, ok, perfecto, ya no hay ningún error. Entonces ahora espérate 1 o 2 días o tantas horas para yo hacer el retoque final y enviarte la imagen final. Y cuando envío la imagen final, no solamente entrego la final, sino que también entrego la anterior, que ya se la había enviado, para que él vea la diferencia del antes de la edición final y después de la edición final, y él pueda escoger cuál quiere utilizar para trabajar. Yo trabajo de esta forma y me resulta súper cómodo porque voy por fases. Es decir, si ya yo estoy en la fase 3, no hay ninguna manera de que yo tenga que regresar a la fase 1 porque ya el cliente me aprobó algo. Salvo que sea un error mío o que sea una modificación extra del cliente porque está cambiando algo en el proyecto. Entonces cada reinicio que me lleve a la fase 1 por una modificación del cliente ocasiona un precio o una modificación del precio del costo del trabajo. Pero siempre que se mantenga ese pipeline o ese flujo de trabajo, mi precio siempre va a ser el mismo. Entonces se los manejo, se los doy como un ejemplo. Eso es otro consejo que ya viene incluido dentro de esto de los 10 mandamientos. Es simplemente para que entiendan
de una mejor forma cómo es muy importante dividir el trabajo por fases, tanto cuando lo estás haciendo para un cliente como cuando lo estás haciendo para ti mismo. Perdón. Mandamiento número 8. Apóyate con colegas de mayor experiencia. Siempre tengo un modelo a seguir y me encanta la imagen de los Vengadores porque son el mejor ejemplo. Por ejemplo, Capitán América como sí solo es un buen superhéroe, pero tiene vulnerabilidades. Lo mismo con Tony Stark, Iron Man, lo mismo con Black Widow, con la Viuda Negra, lo mismo con Thor, lo mismo con Hawkeye, que a mí me parece que es lleno de debilidades, no me parece un superhéroe como tal. Y luego está Hulk, que básicamente es el mejor de todos y es súper indestructible. Pero, al punto que voy, cada uno de ellos de forma individual no puede enfrentar una amenaza o un problema o un reto de mucha envergadura, de mucha importancia, solo. Le va a costar mucho o probablemente fracase en el intento. Pero la fortaleza de una persona o las debilidades de un superhéroe pueden ser compensadas con las fortalezas de otro. Y en conjunto pueden hacer un team de vengadores o un team de profesionales, un equipo de profesionales que permitan a los clientes obtener mejores soluciones para sus necesidades. Y obviamente entonces ustedes se convertirían en una especie de navaja suiza. Entonces, al punto que voy es que si cada una de estas personas está especializada en una función, no tienes tú por qué ser o tener todos los poderes de todos los superhéroes, no. Que cada quien se dedique a su fortaleza y que en conjunto puedan trabajar y puedan ofrecer un mejor producto. Y siempre tener un modelo a seguir sobre este tipo de cosas. Quienes están trabajando en conjunto o quienes trabajan de forma aislada, que ustedes creen que si se unieran esas habilidades en un solo sitio, funcionaría mejor, y ustedes hagan la prueba de cómo varias personas o varios profesionales hacen trabajo desconectados y ustedes traten de crear el modelo de negocio donde conecten todas esas funciones para obtener un mejor beneficio o ofrecer un mejor producto. Noveno mandamiento. Los archivos de 3D no se entregan a un cliente. Eso lo he explicado millones de veces, pero lo voy a dejar claro aquí otra vez. Cuando un cliente paga por tu trabajo, él paga por el producto de tu trabajo, por una imagen, por una animación, por un recorrido, por un panorama 360, por una pieza que se va a utilizar con realidad aumentada o con gafas de Oculus Rift o de realidad virtual, etc. A mí me gusta mucho compararlo con el tema del chef. Y les hago la prueba. Ustedes van a un restaurante, por ejemplo, imagínense que voy a un restaurante de comida italiana y me gusta mucho, pido una pasta. Me encanta, y cuando termino de comerme la pasta, que es una de las cosas más ricas que me he comido en mi vida, yo llamo al chef. Él viene creyendo que lo voy a felicitar y le digo: oye chef, me encantó esta pasta que hiciste, Dios mío, es demasiado buena, yo quiero poderla hacer en mi casa y hacer versiones distintas de esta pasta las veces que yo quiera, para poder comer esta pasta todo el tiempo que yo quiera. Así que por favor dame la receta de la pasta, dime cuáles son las cantidades exactas de los ingredientes que utilizaste, dame tus años de experiencia chef que te ha tomado perfeccionar esta receta para yo hacerla igual, dame todos tus utensilios de cocina, dame el espacio en tu cocina, dame el tiempo que te tomó hacerlo. Es decir, básicamente el chef te va a pintar una figura en la mano que no la voy a hacer en este momento y te va a mandar a devolverte por donde entraste en el restaurante. Exactamente lo mismo con nosotros, salvo un previo acuerdo, salvo que antes de que comience el proyecto el cliente esté aclarando o esté solicitando que él necesita los archivos en 3D, entonces tú no vas a entregar los archivos del 3D, y si el cliente necesita los archivos del 3D, pues tú incrementarás el precio de cierta manera para ajustar el precio. De todas maneras hay un tip ninja laboral. No recuerdo su número ahorita, pero entren a Tip Ninja Laborales en la página web de Gov3 Studio, utilicen el buscador de la página web o utilicen el buscador del canal de YouTube. Va a encontrar el Tip Ninja Laboral que habla sobre entregar los archivos a un cliente, y lo voy a explicar, lo explico con mucha más atención. Pero es uno de los mandamientos, es vital, está aquí. O sea, ustedes no entregan los archivos en 3D, porque una vez que entregan los archivos del 3D, el cliente puede hacer N cantidad de variaciones sobre ese producto y ya la propiedad intelectual de ustedes no es suya, sino es de él. Él no está pagando por bibliotecas de materiales, bibliotecas de texturas, de bloques, etcétera. Todo lo que tú estés utilizando allí, él no está pagando por eso, él está pagando el producto. Es decir, tú estás pagando un plato de pasta, no estás pagando todo el curso culinario que ha tomado el chef para que tú puedas hacer el mismo tipo de pasta, porque si no, haces tú el curso de chef y te pones a hacer tú tu pasta.
Y por último, el 10º mandamiento lo dejo para el final porque es importantísimo, más en estos tiempos de ahora, la ortografía. Sí, señor. Estoy no cansado, al principio me sorprendía mucho, no estoy cansado, no sería cansado, pero me sorprende, sí, porque digo que no estoy sorprendido, al principio me sorprendía mucho ver que muchas personas que me están escribiendo, incluso profesionales, personas adultas, mayores, con hijos, con familia, que ya tienen mucho tiempo trabajando, me escriben para preguntarme algo o comunicarse conmigo para atenderlos y yo siempre les respondo. Pero hay personas que hacen un uso terrible de la ortografía, ¿ok? No es bueno que te acostumbres a escribir mal, no es bueno que te acostumbres a escribir mal por WhatsApp, por mensaje de texto. Eso es lo peor que puedes hacer. Utiliza los correctores de Word, utiliza los correctores ortográficos de Google, utiliza los correctores ortográficos de tu teléfono móvil o de tu tabla o de tu equipo digital en el que te comunicas con el mundo. Todos tienen correctores. Si no, descárgate una aplicación o utiliza algo para corrector o lee un libro. El caso es que mientras más leas, mientras más te nutras con el lenguaje, vas a tratar de, o vas a sufrir menos de esto. Y no saben la cantidad de profesionales que pierden trabajo, pierden oportunidades de trabajo por comunicarse de una forma poco apropiada, poco correcta, poco respetuosa y con un uso brutalmente fatal de la ortografía. Me pasa incluso personas que se me han ofrecido para ser instructoras de la escuela y cuando veo que se están comunicando de la manera en la que se están comunicando y yo, Dios mío, yo no puedo incluirte. Trato de responder de otra manera, pero es que no puedo. O sea, simplemente no me está generando confianza. Si mi primera impresión, porque no te tengo en persona, es leer un mail o es leer una carta, un correo electrónico que tú envíes, y ya esa es tu primera impresión, simplemente no generas confianza. Entonces, tómenlo muy en cuenta. Estos son mis 10 mandamientos o mis 10 normas, si no le gusta el tema de mandamientos, que deberíamos seguir las personas que estamos trabajando como artistas CG. Si quieren, se les ocurre algún otro mandamiento, podemos tener más mandamientos, ¿por qué no? Entonces escriban en los comentarios en la parte de abajo de este video si lo están viendo en la página web de la escuela o en el canal de YouTube cuál es su mandamiento favorito de los que dije o qué mandamiento quisieran agregar o cuál es la impresión que tiene de todo este video y con gusto les respondo. Entonces esto es todo por este video especial sobre los 10 mandamientos. No voy a seguir extendiendo, siempre me despido mucho. Un abrazo, hasta luego.